Muy buenas tardes, diputadas y diputados, señoras y señores, amigos todos. El pasado 1 de septiembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, presentó su primer informe de gobierno como lo manda nuestra Constitución. En consecuencia, hoy me es grato acudir ante las comisiones de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados con el propósito de abundar sobre lo que corresponde a Petróleos Mexicanos, atendiendo a la invitación del diputado Manuel Rodríguez González a partir del acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre comparecencias de servidores públicos federales para el análisis del mismo informe. Muchas gracias por permitirme hacer una exposición un poquito más larga que los 15 minutos iniciales. Esto es con la intención de hablar sobre lo que nosotros consideramos los principales problemas de la empresa de Petróleos Mexicanos que hemos encontrado y darles a ustedes un panorama general con datos duros que quizá van a ayudar mucho en la comprensión de la situación que guarda la empresa. Desde luego han habido avances, que quede claro, hay muchísimo todavía por hacer y nos vamos a referir a lo que se ha hecho y a lo que falta por hacer. Y yo comenzaría con lo que considero es la situación actual de Pemex, o mejor dicho, no la situación actual, la situación que nosotros encontramos. Aquí me gustaría señalar que son datos duros, no se trata de posiciones, esta exposición no tiene que ver con posición ideológica alguna, no se trata de ofender a nadie, simplemente plasmar la información dura que tenemos, la que encontramos, la que tenemos el día de hoy, en la idea esta de una mejor comprensión de la problemática de Pemex. Comenzaría comentando esta gráfica que es la posición, perdón, no tenemos pantalla, ¿o sí hay? ¿Y ustedes ven? Sí. Acá. Muy bien, perdón. La posición global de Pemex a nivel de las demás empresas petroleras. Pemex ocupa el 9º lugar. Esta cifra es hasta 2018, con una producción de 2.1 millones de barriles de crudo. La segunda lámina, que es importante, tiene que ver con el comparativo del EBITDA y los gastos de operación con respecto a las ventas totales, también comparado con otras empresas. Y aquí podemos ver que Pemex registra uno de los EBITDAs más elevados de la industria y uno de los más bajos niveles de gastos de operación, que la sitúa en una situación sumamente competitiva en el mercado petrolero. De abajo hacia arriba, en gastos de operación, Pemex se sitúa en el 4º lugar, solo arriba de Equinor, de Ecopetrol, de Petrobras, y por debajo de empresas como Eni, como Total, como Chevron, como Exxon, como Shell, como BP y como Repsol.
La siguiente lámina tiene que ver con los ingresos petroleros en las administraciones pasadas. Ustedes pueden observar que en la administración del presidente Salinas, el ingreso petrolero del sector público fue del orden de 2.5 billones de pesos, en el sexenio del presidente Zedillo de 3.6 billones, en el del presidente Fox de 5.9, en el del presidente Calderón de 9.7 y con el sexenio del presidente Peña 7 billones de ingresos petroleros. Esta gráfica que vemos a continuación es muy interesante porque muestra la producción y el precio del crudo mexicano y su impacto en los ingresos presupuestarios. Entonces podemos ver que los ingresos petroleros, total de ingresos presupuestarios, han llegado a ser muchos, sí, siempre han sido, pero han llegado a ser muy importantes, del orden de el 44% del total de los ingresos. Esto fue en el año 2008 con el presidente Calderón, y hasta el año pasado 19%. Se puede ver una correlación entre los ingresos petroleros y el precio de la mezcla mexicana. Si ustedes se fijan, va siguiendo la misma ruta, y en el caso de la producción de crudo, sí podemos observar que en los últimos años hay una disminución en la producción de crudo. Sin embargo, para los años 2012, 13 y 14, que ya inicia la declinación, de todas maneras el impacto en las finanzas públicas es muy importante, es del orden del 39%, y esto obedece fundamentalmente al precio de la mezcla mexicana. En estos 3 años el precio promedio fue del orden de $100. Por eso se mantuvo este porcentaje tan elevado con relación a los ingresos petroleros. La siguiente gráfica también es muy importante, tiene que ver con el endeudamiento y el saldo de la deuda del año 2000 al 2018. En la administración del presidente Fox, el incremento de la deuda fue del orden de 650,000 millones de pesos. En el del presidente Calderón, el incremento fue del orden de 200,000 millones de pesos, el incremento de la deuda, y en el sexenio o en la administración del presidente Peña observamos un incremento muy grande de la deuda al pasar en el 2013 de 1.05 billones a 2.2 billones de pesos. Se duplicó y el incremento fue del orden de más de 1 billón de pesos. Niveles que convierten a la empresa en una de las más endeudadas del mundo. Y la siguiente gráfica es como una fotografía de lo que había venido ocurriendo en la empresa Petróleos Mexicanos. Pemex es una empresa, una gran empresa que genera muchísimo ingreso, como se puede ver en esta lámina, un ingreso total de más de 2 billones de pesos. Si descontamos los gastos de operación del orden de 188,000 millones
y el pago de mercancía para reventa del orden de 658.000 millones, nos encontramos con un balance operativo de casi 1.2 billones de pesos. Si a esta cantidad le quitamos los gastos de inversión, llegamos a un balance primario antes de impuesto del orden de casi 1 billón de pesos, 993.000 millones de pesos, una cantidad muy importante. Sin embargo, ese balance primario prácticamente desaparece con el pago de impuestos y derechos. A estos 993.000 millones se le aplicaron el año pasado 933.000, es prácticamente todo, y únicamente quedó un balance primario del orden de 60.000 millones de pesos. Con esta cantidad no ajusta ni siquiera a pagar el pago de intereses de la deuda. De manera que el balance financiero el año pasado fue de menos 62.000 millones de pesos. Pero creo que esta lámina ilustra muy bien lo que ocurría en Petróleos Mexicanos. Una pesadísima carga fiscal y desde luego una pesada carga en el pago de intereses de la deuda. Esto es como, digamos, un retrato de la empresa, y ahora me gustaría pasar a lo que nosotros denominamos la estrategia financiera de esta nueva administración y lo que hemos venido haciendo en estos 11 meses. Había que revertir algunas situaciones. Primero, los niveles elevados de vencimiento de la deuda de Pemex en los años 19, 20 y 21. Esto quedó resuelto con 4 acciones que realizamos en los mercados internacionales. Primero, refinanciamos las líneas revolventes bancarias. Segundo, hicimos un prepago de deuda. Tercero, un refinanciamiento y una emisión de nuevos bonos. Y cuarto, un intercambio de bonos. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos. En cuanto al refinanciamiento de las líneas revolventes bancarias, Pemex concretó en junio el refinanciamiento de sus líneas de crédito revolventes con bancos por 8.000 millones de dólares. Es la operación más grande en la historia de Pemex y del país. En este refinanciamiento intervinieron 23 instituciones bancarias, entre ellas las más grandes del mundo: JP Morgan, Mizuho, HBC, Bancomer, BNP Paribas, Sumitomo, Mitsui, en fin, de los bancos más grandes del mundo. Este acuerdo no constituyó nueva deuda para Pemex, solo fue un refinanciamiento. La operación no requirió ningún tipo de garantía ni colaterales, y la tasa de interés de la operación se cerró con referencia a tasa LIBOR más 2.35, equivalente al momento de la operación a una tasa fija del 4.15%, nivel inferior a los niveles de fondeo de una nueva emisión en el mercado. Esto fue muy importante, esta operación, porque se dio precisamente en esos días en que algunas calificadoras andaban amagando y bueno, alguna lo hizo con bajarle la calificación a Petróleos Mexicanos. Pero lo que observamos es que la confianza de los bancos, incluso de los más grandes del mundo, estaba con Pemex al lograrse esta operación con ellos. Reducción y refinanciamiento de la deuda en bonos. Petróleos Mexicanos anunció el 11 de septiembre una estrategia integral de financiamiento y manejo de pasivos con el objeto de atender sus vencimientos
y mejorar su perfil de amortizaciones. Esta operación consistió en 3 transacciones. Primero, prepago de deuda. Segundo, emisión de nuevos bonos. Y en tercer lugar, el intercambio de bonos. Hicimos un prepago de deuda por un total de $5,006 millones de vencimientos entre 2021 y 2023, utilizando recursos de la aportación patrimonial del gobierno federal. El gobierno federal refaccionó a la empresa con este dinero, con estos $5,000 millones, equivalente a 100,000 millones de pesos. Se hizo una emisión de nuevos bonos, 3 nuevos bonos por 7,500 millones de pesos, a 7, 10 y 30 años. Los recursos se utilizaron para el refinanciamiento de deuda a corto plazo. Aquí es interesante comentar con ustedes lo que pasó, porque se hace la emisión, se pensó en hacer una emisión por el orden de 6,000 millones de dólares. Nosotros pensábamos que íbamos a tener una demanda de estos bonos del orden de 7, 8,000 millones de dólares. Estas operaciones empiezan a las 6 de la mañana. Nosotros pensábamos que al filo de la media mañana habría una demanda del orden de 7,000 millones. Lo cierto es de que la demanda fue del orden de 38,000 millones de dólares. O sea, hubo muchísima respuesta del mercado. Y de hecho, de los 6,000 millones que originalmente habíamos pensado, se terminó por una emisión de 7,500 millones de dólares. Posteriormente viene el intercambio de la deuda por 7,623 millones de dólares con vencimientos cercanos por vencimientos más largos. El monto total de la operación fue de 20,129 millones de dólares, que es un récord histórico en Pemex. Los resultados del refinanciamiento de la deuda en bonos en el mercado en dólares, la oferta alcanzó reconocimientos importantes, lo que les acabo de comentar, la mayor emisión de bonos de cualquier emisor mexicano en la historia, la nueva emisión con mayor demanda en la historia de la compañía y la mayor emisión hasta el momento para un emisor de América Latina. Se suscribieron más de 5.1 veces cifras y millones de dólares, lo que les decía, una demanda de los inversionistas de 38,000 millones contra los 7,500 que finalmente emitimos. Y el resumen de los términos de la emisión es el siguiente: bonos a 7 años por 1,250 millones, a 10 años por 3,250 y a 30 años por 3,000 millones de dólares. Este recurso se utilizó para pagar las líneas de crédito revolventes, que era una de las principales preocupaciones de las agencias calificadoras. O sea, ellos argumentaban que no íbamos a poder ni salir al mercado de bonos, ni refinanciar las líneas revolventes, que en ese momento estaban a tope. Bueno, pues se equivocaron, como en otras ocasiones, y finalmente sí se pudo. Esta gráfica, esta lámina que viene a continuación es muy interesante. Se logró mejorar el perfil de amortización de la deuda. Uno de los resultados de la transacción fue la mejora en el perfil de amortizaciones, el cual ahora mantiene vencimientos de alrededor de 6,000 millones de dólares por año, con una reducción promedio menor a los 3,000 millones para este sexenio. Si ustedes se fijan en las barras, podemos observar que las amortizaciones que teníamos programadas
para 2020, 21, 22 y 23 traían en promedio más o menos 9,000 millones de dólares. Con estas operaciones, este prepago y esta nueva emisión de bonos, nueva emisión e intercambio de bonos, de los que se vencían por mayor plazo, logramos disminuir las amortizaciones para los próximos 4 años en alrededor de 6,000 millones de dólares. Esto le quita muchísima presión a la empresa, en promedio 3,000 millones de dólares por año. Aquí hay un dato: durante la nueva administración se han realizado operaciones de refinanciamiento por aproximadamente 28,000 millones de dólares. De manera que las preocupaciones que traían las calificadoras pues tendrían ya que estar disipadas. Finalmente, bueno, no finalmente porque nos falta un poquito más todavía, pero para el tema, el costo de financiamiento en la siguiente lámina para Pemex en los mercados internacionales está bajando. Ustedes pueden ver en esta gráfica el costo que tenía la deuda en el 2018 y el rendimiento del bono de Pemex a 10 años en octubre 19. La tasa de rendimiento de un bono, o sea, la tasa de interés de Petróleos Mexicanos a 10 años ha bajado casi 2 puntos porcentuales. Entonces, bueno, esto un poquito compartirlo con ustedes porque a veces se lee otras cosas en los medios de comunicación, en los columnistas financieros, pareciera que la situación está muy mal, cuando en realidad se ha ido avanzando sin echar la campana al vuelo. Creemos que han habido avances en este tema. El otro punto es la elevada carga fiscal. Bueno, este tema quedó resuelto con la reciente aprobación por este honorable Congreso de la disminución de las tasas de derecho de utilidad compartida, que va a disminuir la carga fiscal de Pemex. Durante el año 2019, Pemex recibió el beneficio fiscal de deducciones en el pago del DUC sobre un universo de producción de 400,000 barriles diarios que significaron o están significando aproximadamente un beneficio en este año de 27,000 millones de pesos. Se reformó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, modificando la tasa del 65% previsto para el derecho de utilidad compartida, y hay un esquema gradual que permite a las finanzas públicas federales un proceso de transición para ajustar la recaudación federal y no se impacte el equilibrio presupuestal del gobierno federal. De manera que para el 2020 hay una reducción del DUC de 65 a 58%, son 7 puntos porcentuales. Esto nos va a significar, a Petróleos Mexicanos, le va a significar alrededor de 45,000 millones de pesos el próximo año. Y para el 2021, una disminución adicional de 4 puntos porcentuales, con lo que llegaríamos a 11, pasaríamos de 65 a 54 en el 2021, y esto le va a significar a la empresa 95,000 millones de pesos. Entonces, son recursos que van a ser utilizados para la inversión.
Esto aquí ya se me cuatrapearon los papeles, pero la caída de la producción, es que me lo descuadraron aquí. Sí va a venir la caída. Hablaríamos de un tema que ustedes conocen porque fue muy público y que tiene que ver con las pérdidas por el robo de combustibles. Decirles que este era un flagelo que traía la empresa y el país en general desde hace muchísimos años. Por poner un ejemplo, del 2014 al 2018, en el 2014 esto le significó a la empresa 17.700 millones de pesos en pérdidas, en el 2015 11.000 millones en pérdidas, en el 16 11.500 millones, en el 17 24.600 y en el 18 escaló a 36.163. La suma de este periodo es de más de 100.000 millones de pesos, y para tener una idea de cuánto le impactaba esto a la empresa, decir que era casi el 80% de los vencimientos del año 2019. Aquí vemos una gráfica de lo que era el robo de combustibles comparativo del año pasado y de este. La primera barra de la izquierda marca la desviación o robo promedio diario de combustibles, que era del orden de 56.000 barriles. Ese fue el promedio diario del año pasado. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la cifra escaló a 81.000 barriles. Para darnos una idea de cuánto es 56.000 barriles, hay que decir que es el consumo diario de toda la gasolina de la Ciudad de México, o es la suma del consumo de gasolina de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, diarios. De ese tamaño son 56.000 barriles. Ya en noviembre habían escalado a 81, y hasta el 20 de diciembre traíamos un promedio de 74.000 barriles diarios de pérdida por robo. Nosotros enfrentamos y nos encontramos con el problema, nos chocamos con el problema en los primeros 20 días, 19 días de esta administración. Fue algo, sabíamos que había el problema, estábamos viendo la manera de cómo resolver. El gobierno federal, el presidente de la República había instruido a vigilar las principales instalaciones de la empresa, y de repente encontramos algo que a lo mejor estaba a la vista de todos. La mayor parte del robo de combustible se estaba dando en los ductos, en los principales ductos que transportan gasolinas y diésel en el país. Era un tema que tenía que ver con el control del SCADA, que es el sistema de control de los ductos. En una ocasión, el día 19 de diciembre, 18 de diciembre, observamos
cómo en uno de los ductos más importantes, el Tuxpan-Azcapotzalco, se dio una caída de presión de 4.000 barriles a 1.000. Y esto duró 12 horas, cuando el protocolo del manejo de los ductos indica que cuando se cae la presión con 200 barriles durante 2 horas hay que cerrar el ducto, de manera que revisamos el comportamiento de los ductos con relación a las presiones y nos encontramos una práctica recurrente. Caía la presión y en lugar de cerrar el ducto se mantenía abierto, a sabiendas de que algo estaba ocurriendo en ese ducto. Cuando cae la presión, pues hay dos posibilidades: una, que haya una fuga, se esté tirando al medio ambiente, o se lo estén robando, no hay más. Bueno, informamos al presidente de la República, al Gabinete de Seguridad. De inmediato se intervino el SCADA, se dio parte a las autoridades y hubo vigilancia en los principales ductos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que en los 10 días finales de diciembre, fíjense, traíamos los primeros 20 días 74.000 barriles diarios, los restantes 11 días con esta acción de control de ductos y de vigilancia cayó a 23.000. El mes de enero, el promedio de enero fueron 18.000 barriles, febrero 9.000, marzo 8.000, y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta ahora octubre oscila entre 4 y 5.000 barriles de desviación, es decir, poco menos del 10% de lo que se robaban en promedio el año pasado. De manera que esto, aun cuando falta controlar los 5.000 barriles que hoy se pierden, ya significa un respiro muy importante para la empresa, porque pues ya el 90% no se lo roban de lo que se robaban. Eso se puede observar en la siguiente gráfica del tercer trimestre del 19 comparado con el tercer trimestre del año pasado. El año pasado, en ese trimestre, perdimos 9.100 millones de pesos por robo de combustible. En este tercer trimestre solamente 1.000. Y ya en el periodo enero-septiembre, la pérdida era de 27.500 millones contra 3.700. De manera que creemos que en ese tema se ha logrado un buen avance y son recursos que ahora le están sirviendo a la empresa para invertir. El siguiente tema, que es bien importante y que también preocupaba mucho a las calificadoras, pero le preocupaba más a los mexicanos, era el tema de exploración y producción. En la siguiente gráfica vemos las curvas de producción de aceite y de gas del 2004 al 2018. Podemos observar cómo en 2004, que fue el año que más producción se tuvo en el país, del orden de 3.4 millones de barriles de aceite, podemos observar la caída pronunciadísima de 3.4 a 1.6 millones de barriles, que fue el valor más bajo que tuvimos en este inicio de administración. Alrededor de 1.800.000 barriles diarios menos comparados desde 2004. Y en el caso del gas, observamos en la curva 2009 que
se producían alrededor de 6.6 millones de pies cúbicos de gas, como caímos a 3.6 millones. En crudo se cayó un 53% la producción con relación a 2004 y en gas un 45%. ¿Cómo estamos revirtiendo la caída de la producción? En el entendido de que si los otros problemas que platicamos ahorita con ustedes eran duros, pues este era el problema más duro, porque si a una empresa petrolera se le cae la producción, pues ya tiene problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos revirtiendo? Con algunas estrategias. Primero, cambiando la estrategia exploratoria, enfocando las inversiones en yacimientos convencionales de aguas someras y tierra. Segundo, desarrollando de manera acelerada los nuevos campos petroleros, aplicando las mejores prácticas internacionales. Tercero, incrementando sustancialmente la actividad de perforación en los campos maduros. Ya me perdí. Y implementando de manera sistemática la cultura de la reducción de costos. Esto es muy importante en la empresa. Ahorita los platicamos cada uno. Primero, el tema de la estrategia exploratoria vigente hasta el 2018. Esta estrategia exploratoria estaba enfocada principalmente a aguas profundas. En los últimos años, el 45% del dinero de la inversión destinada a exploración estuvo destinado a aguas profundas. Vale la pena decir que en 15 años no se ha obtenido un solo barril en aguas profundas. Entonces, podemos observar en el cuadro la inversión, el primer recuadro de arriba, el color azul corresponde a la inversión que se destinaba a aguas profundas. En los últimos años, casi la mitad. La segunda franja tiene que ver con el costo del descubrimiento, que va de $1.2 barril hasta $1. La tercera, la incorporación de reservas. Aquí podemos observar que la incorporación de reservas también se estaba cayendo. La siguiente franja, el número de pozos perforados. Si observamos en los últimos años, 2013, 38, 24, 15, 26, 16, 21, 17, 24, 19, 18, año 2018, 19 pozos. Nosotros estamos pensando incrementar de manera importante la perforación de pozos exploratorios. Pero entonces, ¿en qué consiste la nueva estrategia exploratoria? Bueno, ya no vamos a destinar dinero a exploración en aguas profundas, y ese dinero que antes se destinaba a aguas profundas, ahora lo vamos a destinar a aguas someras y tierra. ¿Por qué vamos a hacer esto? Este país cuenta con 116,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Este es nuestro recurso prospectivo. La mitad, por lo menos, de ese recurso está en áreas no convencionales donde se requiere fracking. La otra cuarta parte
de este recurso prospectivo, que es muchísimo, son 26 mil millones de barriles, está en aguas profundas. Pero la otra cuarta parte, los otros 25 mil millones, están en aguas someras y en tierra. Nosotros tenemos toda la experiencia, llegamos a ser los productores de petróleo más importantes del mundo en aguas someras, a partir de Cantarell y de Kumalozap. De manera que vamos a dedicar todo el recurso, y con esto se va a duplicar la exploración en aguas someras y en tierra, a la exploración en zonas convencionales y en aguas someras. Vamos a perforar 47 pozos exploratorios este año. Aquí hay un dato que es muy importante. El éxito comercial que tiene Pemex con relación a las prácticas internacionales o el éxito a las empresas internacionales, nosotros tenemos 43% de éxito comercial contra 25%, tenemos 60% de probabilidades de éxito contra 35%, y tenemos un costo de descubrimiento en aguas someras y en tierra de $1.4 contra 4.8, que es el estándar internacional. De manera que tenemos todas las razones del mundo para enfocar la estrategia de Pemex a aguas someras y a tierra. ¿Por qué? Porque tenemos mucho recurso, porque tenemos mucho éxito en nuestras exploraciones, porque nos cuesta muy barato, porque ahí es muy rápido la incorporación del aceite, y a partir de este cambio en la política de exploración de aguas someras y tierra, basamos nuestra estrategia para detener la caída y incrementar la producción. Entonces, la siguiente gráfica, la nueva estrategia exploratoria se enfocará en yacimientos convencionales de terrestres y de aguas someras. Esta estrategia nos va a dar este año 2019 una incorporación de reservas del orden de 1.186 millones de barriles. Adicionalmente vamos a incorporar 500 millones de barriles más de reserva 3P por proyectos de recuperación secundaria. El total que vamos a incorporar de reservas 3P este año va a ser del orden de 2.000 millones de barriles. Esto es muy importante porque tiene 15 años que en Petróleos Mexicanos nos venimos comiendo el almacén, no incorporamos reservas desde hace 15 años, ni en 3P, que es el dato que estoy dando en este momento. En cuanto a revertir la caída de la producción, este año en Petróleos Mexicanos estamos desarrollando 20 nuevos campos. 20 nuevos campos es un número muy importante. Si se fijan ustedes en la gráfica, se podrán dar cuenta de que en la historia de Pemex nunca se habían desarrollado ese número de campos. El mayor número de campos había sido en 2003, con 8. Fuera de ese año
se desarrollaban 4 campos, 3 campos, 2, 5, pero si se fijan, 16, 17 y 18 no se desarrolló ningún campo. Por eso resulta tan relevante desarrollar 20 en el 2019. Aquí seguramente la pregunta podría ser, bueno, ¿y por qué nunca se han desarrollado tantos campos en Pemex? Una de las respuestas puede ser hasta obvia: no había necesidad, o no se sintió la necesidad, porque teníamos campos súper gigantes como Cantarell, bueno, primero Veracruz, luego Tabasco, luego apareció Cantarell, y cuando Cantarell empezó a caer apareció Cumalozap. O sea, siempre teníamos un gran campo que mantenía la producción, pero bueno, luego vino también la caída ya, o la amenaza de caída de Cumalozap, y la necesidad entonces de desarrollar muchos campos. Vamos a desarrollar este año, estamos desarrollando, no vamos a desarrollar, ya los estamos desarrollando, 20 nuevos campos. Aquí les platico de manera muy rápida. Se aprovechó muy bien la transición. La administración de Pemex el año pasado ayudó mucho. Yo les estoy muy agradecido porque nos permitieron información y nos permitieron en la transición comunicarnos con los técnicos de Pemex, que son, dicho sea de paso, extraordinarios, gente que le sabe mucho, que habían estado amarrados de manos y pies porque no había inversión, se detenían las inversiones, se tomaban decisiones no consensadas como esto de aguas profundas, pero que con una capacidad extraordinaria. Entonces nosotros entramos en contacto desde la transición con ellos, y desde ahí se empezó a definir este tema de desarrollar este número de campos. Entonces ya con toda la experiencia, con todo el conocimiento, se estableció una estrategia de contratación de las empresas para desarrollar estos 20 campos con un nuevo enfoque. Por ejemplo, contratos integrales y sobre todo tratando de incorporar el mayor número de empresas mexicanas posible. ¿Qué ocurría en otras administraciones? Que era muy difícil contratar empresas mexicanas en contratos integrales de desarrollo de campos, porque no obstante de ser empresas grandes, con recursos y con capacidad técnica, no podían hacerse cargo de todas las actividades de un campo. Entonces se les planteó la idea de que se asociaran, que formaran consorcios, 2 o 3 o más empresas, para poderle asignar a estos consorcios estos contratos. Al principio sonó medio raro, hubo un tiempo de maduración de la idea y al final le entraron, y muchísimas empresas mexicanas quedaron contratadas de manera directa en este esquema de contratos integrales. A esas mismas empresas antes se las subcontrataba, había una empresa que ganaba y subcontrataba a estos, ahora ya son contrataciones directas. Esto es muy importante porque trajo una disminución de costos bien interesante, que ahorita lo voy a compartir con ustedes. Pero en el caso de los contratos integrales con un esquema de estímulo a las empresas. Por ejemplo, en la medida en que las empresas, a partir de un estimado de tiempo, voy a poner un caso,
un pozo que ya sabemos que por las condiciones geológicas se lleva 100 días de perforación. Bueno, pero si la empresa se aplica y lo hace muy bien y de manera muy eficiente y lo saca en 80 días, entonces se comparte ese diferencial de 20 días, 10 días para la empresa, 10 días para Petróleos Mexicanos, y esto es un ganar-ganar que además le genera un interés a la empresa por ser muy eficientes. Entonces, se hicieron estos cambios que son importantes y al mes de julio, último día de julio de este año, ya se tenían contratados los 20 nuevos campos. Muy importante haberlo hecho en poco tiempo, lo de la contratación, porque ya a partir de noviembre inician los primeros pozos de esos nuevos campos a producir. O sea, va a haber una producción temprana de crudo, y en eso estamos basando el incremento de la producción. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver lo que les decía. Estos nuevos campos entran a producir los primeros pozos a partir de noviembre y hasta el 31 de diciembre. Estamos pensando que estos nuevos campos nos van a dar una producción adicional para este año del orden de 100,000 barriles al 31 de diciembre de este año. Y esos mismos 20 nuevos campos para el 2020, y en esta gráfica lo pueden ver, nos van a dar una producción a diciembre del 2020 del orden de 255,000 barriles de aceite. Se empiezan a desarrollar en el 2019, arrancan producción a fines de este año, el próximo año continúa, y es hasta el tercer año en donde ya están a tope con su producción, pero empiezan a sumar prácticamente desde el primer año. Esta estrategia de nuevos campos, estos 20 nuevos campos para 2019, se va a replicar durante todo el sexenio. Año con año vamos a desarrollar por lo menos 20 nuevos campos. Es decir, ya nosotros tenemos ahorita programado la firma de los contratos de los próximos 20 campos del 2020. De manera que a la producción de los primeros 20 campos se va a ir traslapando la producción de cada uno de los grupos de 20 campos de los años que dure esta administración. Ahí estamos basando la proyección del incremento de la producción. En la siguiente gráfica, esta es muy importante que la conozcan, porque da con dato duro, estos son datos duros, da una idea del uso de los recursos que se utilizan en la inversión en este año comparado con años anteriores. Miren, la primera línea de arriba, la línea verde, habla de la inversión, y podemos ver cómo ha sido en el histórico la inversión en Pemex. En el 2010 era de 14,000 millones de dólares, 2011 otros 14, el 12 16, para el 13 y 14 rondó los 20,000 millones, luego 13,000, 10,000, 2017 bajó a 7 y 2018 a 8, y en el 2019
a poco más de 10,000 millones de dólares. Tratamos de establecer un comparativo entre cómo se habían usado estos recursos o para cuánto había alcanzado estos recursos en estos años. Y por ejemplo, en número de pozos exploratorios, nosotros vamos a perforar 47 pozos con 10,000 millones de dólares, y si comparamos estos 10,000 millones con un año que haya tenido una inversión similar, el 2016, vemos que estos 47 pozos contra 21 que se hicieron en 2016. O pozos de desarrollo, nos estamos desarrollando 229 contra 104 con una inversión similar. O plataformas, estamos construyendo nosotros 13 contra una que se construyó en el 2016. Y así para cada uno de estos. Pero inclusive, si comparamos el 2019 con 10,000 millones contra los 20,000 que se invirtieron en 2014 y 2013, observamos que pozos exploratorios, 47 en el 19 contra 26 y 24, 229 contra 291 y 437. Aquí sí hubo un número mayor de pozos desarrollados. En plataformas, 13 contra 4 y 2, ductos, 22 ductos contra 13 y 6, y en kilómetros de ductos, que ese es el dato más efectivo, nosotros estamos desarrollando 241 kilómetros de ductos contra 173 y 51, cuando se tenían inversiones del orden de el doble de la, ya me callo, el doble de la inversión. Creí que era muy importante compartir con ustedes esta lámina. ¿A quién le hago caso? A ver, le pregunto a los diputados si deciden que continúe, porque ya agotó el tiempo. Bueno, quienes estén a favor de la moción de que continúe, favor de levantar la mano. Los que no estén de acuerdo en que continúe, que levanten la mano. Tiene usted 2 horas más, director general. No, muchas gracias. Les prometo que ya no me faltan 2 horas. No, ya voy a terminar. Hay una lámina que ustedes pueden observar ahí, que tiene que ver con los ahorros del 2019, lo que hemos logrado ahorrar en estos 11 meses. Traemos un estimado de 20,244 millones de pesos. Una parte importante tiene que ver con la contratación de estos 20 nuevos campos. Les decía, ahí el contrato de estos campos, que es multianual, nos da un ahorro del orden de 23,000 millones de pesos. Pero como se va a ejercer en 3 años ese contrato, lo que le toca a 2019, que tiene que ver con los anticipos que se dieron, de esos 23,000 millones en 3 años, 6,000 le corresponden a este año de ahorro y 13,200 por tarifas con ahorros y mejores precios que hemos venido renegociando en las intervenciones a pozos. La optimización de la geometría de pozos nos trae un ahorro de 3,500 millones. Esto tiene que ver con el diseño de los pozos, nuevas prácticas. A lo mejor antes se perforaba con diámetros de tubería muy gruesos y ya no es necesario hacerlo. Entonces están haciendo optimizaciones en la geometría de los pozos y eso trae muchísimo
muchísimo recurso de ahorro y mejoras operativas por el orden de 2.476. Y finalmente, para completar los 20.000 millones de ahorro de este año, nuevos modelos optimizados de contratos. Se han optimizado estos modelos de contrato ya con indicadores de desempeño, con muchas cosas, y esto son otros cerca de 1.000 millones de pesos. Entonces, para el año 2019, esto es, para el año 2020, es un ejercicio parecido. De los campos de 2019, el ahorro que le corresponde el próximo año son 11.000, así como le correspondió 6.000 este año, próximo año 11.000. Las intervenciones a pozos del orden de 15.200, el mantenimiento de infraestructura 4.100, construcción de plataformas 3.300 y operación de instalaciones 189. Estamos con una expectativa de ahorro para el próximo año del orden de 34.000 millones de pesos. Bueno, esta gráfica, bueno, todo lo anterior de alguna manera nos lleva a esta gráfica que tiene que ver con la producción de enero de 2018 a septiembre de este año. Aquí podemos observar cómo cayó muy fuerte la producción entre enero de 2018 y enero de 2019. Lo que les decía hace un rato, en enero de 2019 llegamos a 1.626.000 barriles, casi 300.000 barriles con relación a enero de 2018. Se cayeron 300.000 barriles en un año. Bueno, a partir de febrero se hizo un programa intensivo de mantenimientos mayores, menores a los pozos, de inyección de gas, inyección de agua, introducción de bombas electrocentrífugas, muchísimas tareas, perforación de pozos en campos maduros, en campos en producción, y logramos a partir de febrero, o sea, en enero caímos a 1.626.000, a partir de febrero levantar poquito la producción del orden de 1.700.000 barriles, y así se ha mantenido durante todos estos meses con ligeros altibajos, pero en el orden de, en septiembre ya en promedio 1.713.000 barriles, como 75.000 barriles más que en enero. Comentarles aquí que noviembre y diciembre, cuando inicie los primeros pozos de los nuevos campos, estamos pensando llegar con una producción puntual al 31 de diciembre. Esta no es promedio diciembre, es una producción puntual al final de este año del orden de 1.800.000 barriles, más o menos 175.000 barriles más que en enero, producto de esta incorporación de los nuevos campos. Aquí el tema de la evolución de las reservas, lo platicábamos hace un ratito, producto de la nueva práctica de exploración, de la nueva estrategia. Este año estamos pensando incorporar más de 2.000 millones de reservas 3P, después de 15 años que no había incorporación de reservas. En las reservas 1P, que son las que más están en la vista de todo el mundo, incluidas las calificadoras, también también había el problema de que nos veníamos comiendo la bodega, nos veníamos comiendo las reservas los últimos 15 años.
la expectativa este año ya es incorporar 200 millones de barriles a la reserva 2P. 2019, 7,000 millones de barriles. Nosotros vamos a este año incorporar 200 millones de barriles, vamos a 7,200 millones. Aquí se puede observar, si ustedes ven, 2015, la producción de crudo fue de 1,200 millones de barriles, pero tuvimos menos 1,600 millones de barriles de reserva. O sea, fue brutal, porque además hay un problema de certificación de reservas. En el caso de 2016, hubo una producción de 1,100 millones de barriles y únicamente se reincorporaron 40,000. Y así se puede ir viendo a lo largo de estos años, pero ya en el 2019 la producción va a ser de 0,9 o 900,000 barriles de crudo, pero vamos a incorporar 1,1. De ahí los 200 millones que ya quedan a favor de las reservas. Entonces esto es muy importante, esto le importa mucho también a las calificadoras, ¿no? Pero nos importa más a nosotros. En el tema de la producción, aquí tenemos una proyección operativa de crudo para los próximos años, cómo creemos que se va a ir comportando la producción. En el 2019 el promedio va a ser del orden de 1,682,000 barriles. El próximo año esperamos tener una producción promedio de 1,866,000 barriles. En el 2021, 2,069 millones de barriles, para cerrar el 2024 con 2,697,000 barriles, aproximadamente 1 millón de barriles más de los que recibimos en producción. En el gas es lo mismo, va a haber un incremento, de acuerdo con nuestra proyección, de 3,546 millones de pies cúbicos diarios al cierre de esta administración, que vamos a estar en el orden de 4,916 millones de pies cúbicos diarios. Con esto concluiríamos la parte de la producción, explicarles un poquito cómo estamos pensando. Este es el plan de negocios de Pemex, se basa en el desarrollo de nuevos campos, por lo menos 20 por año. Ya lo iniciamos, ya tenemos los primeros resultados, los primeros aceites entran ahora en noviembre. No es lo único, también vienen desarrollos en nuestros perforación de pozos en nuestras áreas donde estamos desarrollando actualmente petróleo. Viene mucho mantenimiento, muchas reparaciones mayores a nuestra producción base, a los pozos de nuestra producción base, pero el conjunto de todas estas acciones es lo que nos está llevando a estos números que les estoy compartiendo. Lo que quiero decir con esto es que no son ocurrencias, que esto es un trabajo técnico exhaustivo. La gente de Pemex, los técnicos de Pemex son muy buenos, como les decía hace un rato, conocen perfectamente bien el asunto, han sido un trabajo muy intenso durante todos estos meses y ya se ven los resultados, pero es producto de análisis, de estudio, de experiencia, de práctica de campo. No tiene que ver con ocurrencias. En transformación industrial me voy muy rápido. La situación de la refinación en México, pues algo parecido al tema del crudo. Del 2013 al 2018, el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación se redujo casi a la mitad, pasó de 1,2 millones de barriles diarios
a la mitad, 612. En el mes de diciembre, de manera muy puntual, el mes de diciembre pasado, fueron 511 millones de barriles diarios, la tercera parte. Esta reducción es atribuible a una inversión que fue insuficiente e ineficientemente aplicada en el Sistema Nacional de Refinación, así como también a un menor suministro de crudo en las refinerías. Ustedes saben, tenemos 6 refinerías, 3 están reconfiguradas para trabajar con crudo pesado, que es el crudo que más producimos en México, y hay 3 que no están reconfiguradas y que consumen crudo ligero. La mayor parte de la caída de la producción de crudo fue de crudos ligeros. Entonces, adolecemos ahorita de crudo ligero, nos hace falta. La mayor parte de los nuevos campos que estamos produciendo son de crudos ligeros, se va a resolver en los próximos años, pero en este momento sí tenemos un problema. Bueno, el menor volumen de procesos se tradujo en una decreciente producción de combustibles. En consecuencia, pues las importaciones que se han incrementado. En esta gráfica podemos ver la inversión en Pemex Transformación Industrial. Vemos cómo en los 2 últimos años, en el 17 y 18, la inversión cayó de manera dramática, falta de mantenimiento. Esta caída de la inversión se reflejó en que el año pasado, de las 6 refinerías del Sistema Nacional, 2 no trabajaron prácticamente todo el año, Madero y Minatitlán. Curiosamente, son 2 refinerías que están reconfiguradas para trabajar con crudos pesados. Entonces fue un problema muy fuerte el año pasado. Producción de petrolíferos, es decir, de gas licuado, de gasolinas, de querosinas, de diésel, combustóleo, turbocina. Bueno, pues aquí lo pueden ustedes observar en la gráfica, también cómo sufrió una caída de 1.3 millones de barriles en su conjunto, de todos estos productos, a 629.000, la mitad o menos. Bueno, ¿qué estamos haciendo con relación al Sistema Nacional de Refinación y de este problema de dependencia tan grande de combustibles? Básicamente son dos acciones. Una que tiene que ver con la rehabilitación de las 6 refinerías. Esta falta de mantenimiento le pegó muy duro a las 6 refinerías y se estableció un programa de rehabilitación intensivo en 2 años. 2 años vamos a estar rehabilitando las 6 refinerías, el Sistema Nacional, y eso por una parte, y la otra parte tiene que ver con el incremento de la capacidad de refinación, que tiene que ver con la nueva refinería de Dos Bocas, que es una refinería que está contemplada, produzca 340.000 barriles diarios de crudo pesado. Está situado en Paraíso, Tabasco, en Dos Bocas. Y bueno, con la rehabilitación del Sistema Nacional y con la entrada en funcionamiento de la nueva refinería de Dos Bocas, pensamos llegar a un incremento de la capacidad de refinación de casi 1.5 millones de barriles de crudo. Bueno, pues aquí esta gráfica tiene que ver con la demanda y las importaciones de Pemex en gasolina y diésel, que son básicamente los petrolíferos que más volumen se compra. Podemos ver que en el 2018 el promedio de barriles de importación eran del orden de 833.000 barriles que comprábamos, contra una demanda de poco menos de 1.200.000 barriles, 1.180.000 barriles más o menos, es la demanda nacional, y de eso
833,000 los estamos comprando. Bueno, con el Sistema Nacional de la rehabilitación del Sistema Nacional y con la nueva refinería de Dos Bocas, esta es la proyección que estamos nosotros pensando que vamos a tener en los próximos años, al filo de la terminación de este sexenio. La idea es que solo el 3% de la demanda sea por importación, es decir, del 61% que es hoy día, en los próximos 5 años sea tan solo del 3%. Este cuadro es de consideraciones operativas, cuál estamos estimando que va a ser el proceso de crudo en las refinerías. El azul más claro corresponde a la nueva refinería de Dos Bocas y paralelamente la producción de petrolíferos. Vamos a alcanzar estos niveles de proceso de crudo y este nivel de producción de petrolíferos. Me refiero a gasolina, diésel, combustóleo y otros, gas LP y estos. Muy bien, pues ahora sí, ya para concluir, comentar con ustedes que tenemos una gráfica que se llama ahorros consolidados de Pemex al mes de septiembre. Bueno, hicimos una suma, los resultados del combate al robo de combustibles, que son del orden de 23,000 millones de pesos, estamos hablando del mes de septiembre, ahorros por nuevos contratos, otros 23,000, casi 24, y un conjunto de medidas de austeridad y de eficiencia del gasto del orden de 7,600 millones, lo que nos da un gran total a septiembre del orden de 55,000 millones de pesos. Y bueno, pues todas las anteriores medidas que estamos tomando nos llevan dentro de nuestro plan de negocios a que nuestro balance financiero al 2030 va a tener un cambio importante. En el 2019 todavía tenemos un déficit en nuestro balance. En el próximo año va a disminuir de manera importante, pero ya a partir del tercer año ya vamos a tener superávit. Y nosotros esperamos que a partir del 2021 y en adelante la situación de la empresa ya cambie, principalmente por quitarle esta carga fiscal tan brutal de la empresa y bueno, el incremento de la producción. Es un cuadro que lo incorporamos nosotros en el plan de negocios que presentamos hace unos meses. Pues muchas gracias por su paciencia, de veras. No pensé que aguantaran tanto. Muchas gracias.